Dice la Escritura, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bien, dice que el Espíritu de Jehová es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jehová dice que reposa en Cristo y dice que son 7 espíritus, porque dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y describe las características del Espíritu de Dios. Esto me dijo el Señor a través de ello. Él es el Espíritu que habla acerca de 7 caracteres que los reúne a todas las demás cosas en estos 7 caracteres. Espíritu de sabiduría, Espíritu de verdad, Espíritu de ciencia, Espíritu de conocimiento, Espíritu de poder, Espíritu de consejo, Espíritu de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, porque esto es Dios mismo. No que sean 7 personas, sino que es Dios mismo, es su mismo accionar, sus mismas características, en lo que se basa él, su fundamento, sus 7 fundamentos. Y por eso es que él mandó a hacer un candelero de 7 lamparillas, porque estas 7 lamparillas lo representan a él, hablan de él. Y por eso es que él envía mensaje a 7 iglesias que estaban en Asia. Pero aquellas 7 iglesias, aunque estaban en Asia, estaban hablando de toda la iglesia del Señor, estaban hablando de toda la iglesia en el mundo entero. Y estas 7 iglesias son los siete caracteres del Señor. ¿Cómo debe de ser la iglesia? No que una tenga una cualidad, otra cualidad, otra cualidad, sino cómo debe de ser toda ella con sus 7 características, con todo su espíritu, con toda la plenitud del Espíritu de Cristo. Por eso es que dice que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios está reunida allí, porque Él es el Espíritu de verdad, como Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué es la verdad? Porque en Él no se halla palabra mentirosa ni palabra lisonjera. Toda la verdad está en Él. Y el que es transformado a su imagen, conforme a su espíritu de verdad mora en él, de modo que no pueda hablar engaño, que no pueda hablar mentira. Así de la misma forma, espíritu de sabiduría para obrar sabiamente, porque no obra con insensatez, no obra negligentemente, no obra neciamente, sino que actúa en sabiduría, porque no se trata de sabiduría de sapiencia, sino que se trata de sabiduría para vivir, se trata de sabiduría para actuar en sabiduría, para obrar en sabiduría, como dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Entonces, esta sabiduría que el Señor está mandando a que tengamos, no se trata de sabiduría de conocimiento, aunque ciertamente debemos de estar llenos del conocimiento de Dios, porque esto es lo que el Señor quiere, conocimiento de Dios. No se trata de conocimiento de otras cosas, sino conocimiento de su corazón, porque a raíz del conocimiento vienen todas las demás cosas, porque por falta de este conocimiento es que el pueblo se pierde. Pero el Señor habla de sabiduría para obrar, y evidentemente esta tiene como fundamento y base el conocimiento de Dios. Pero el que tiene espíritu de sabiduría nunca se comporta negligentemente, porque una cosa es actuar con verdad en ciertos momentos, una cosa es actuar sabiamente en ciertos momentos, una cosa es comportarse de una forma positiva delante de Dios en ciertos momentos, pero en otros no. Pero otra cosa es diferente, tener este espíritu, ser lleno de este espíritu, porque este espíritu te hace obrar siempre así, porque el espíritu te hace actuar conforme a lo que es el espíritu. El espíritu del hombre fervoroso siempre actúa con fervor. El espíritu del hombre que siempre está abatido, que siempre está deprimido, casi siempre está así. Por eso es que habla acerca de hombres como por ejemplo Apolo, que predicaba el evangelio y dice que era de espíritu fervoroso, siempre actuaba así, porque lo que es el espíritu de la persona, las características del espíritu de la persona, lo hace actuar de esa manera, y difícilmente se le ve actuando de otra forma, como era Pedro, una persona todo el tiempo que llevaba la delantera, que todo el tiempo preguntaba, que todo el tiempo hablaba, que todo el tiempo era activo, que todo el tiempo estaba despierto a las preguntas, a las respuestas, a todo lo que se hablaba, a todo lo que se hacía, porque este es el espíritu de la persona. Así es el espíritu de Jehová, el espíritu del Señor, en sus
en sus 7 espíritus, que son los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando alguien es lleno de toda la plenitud de Cristo, actúa de esta forma, con toda verdad, de modo que en su boca no se haya palabra mentirosa. Por eso que habla acerca de los 144,000, que no son 144,000 judíos, ni son 144,000 el número tangible, sino que es una representación espiritual, porque habla del pueblo de Dios. Dice que no se halló palabra de mentira en ellos, y que no se contaminaron con mujeres, las cuales representan las doctrinas, porque ellas son las doctrinas, y no se halló palabra mentirosa en su boca. En su boca no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque el espíritu de verdad no te permite hablar mentira, porque no sale, no nace dentro del corazón, y por eso es el espíritu de verdad. Él es el espíritu de sabiduría, porque siempre obra en sabiduría, siempre obra sabiamente, siempre obra con sensatez, siempre obra diligentemente, siempre obra prudentemente, siempre obra para el cielo, siempre obra para la edificación, para la salvación, siempre obra para la vida eterna, siempre obra para vencer las tinieblas, porque este es el espíritu de sabiduría. Así como el espíritu de ciencia que el Señor me dijo es verdad, sabiduría, ciencia, y esto es el conocimiento de la profundidad del corazón de Dios, el conocimiento de las cosas espirituales que dan en la justificación, que dan el fundamento de todas las cosas, que revelan todas las cosas, todas las profundidades, para saber de dónde salen, hacia dónde van, porque el que tiene este espíritu está fundamentado en toda la verdad, con toda su ciencia. Y así el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Todo lo que se hace porque esto vive en el hombre, porque no puede actuar de otra forma, porque esto está en él como espíritu de consejo. Porque todo lo que el Señor habla es consejo de ciencia, es consejo del cielo, es consejo celestial, es consejo para la vida eterna, es consejo para edificación del alma, del cuerpo y el espíritu, es consejo eterno, no consejo de la tierra. Si alguien da un consejo y da consejos conforme a los dichos de los hombres, conforme a cómo vivir mejor o peor en la tierra, que da consejos conforme a la filosofía de los hombres, este no es espíritu de consejo, aunque sea pastor, aunque sea maestro, aunque sea líder y que esté dando este consejo, porque el espíritu de consejo del Señor, este espíritu de consejo habla siempre lo del cielo, porque esto es el Señor. Él es el consejo, Él es el consejero fiel. Por eso es que se dice de Él que Él es el consejero, porque aquí un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ese es su nombre, admirable. Su nombre es consejero. Su nombre es consejero. No que en determinado momento me da un buen consejo. No, es que eso es Él. Él es el consejo. No que el consejo es aparte de Él, sino que Él es el buen consejo. El único buen consejo que existe. El fiel amigo que da el buen consejo. El único fiel y verdadero amigo. El único que puede dar el buen consejo. Este es espíritu de Dios. Así como su espíritu de poder para vencer todo el mal, para vencer a las tinieblas. ¿Poder para qué? No se trata de poder para hacer descender fuego del cielo a la tierra, ni poder para caminar sobre las aguas, ni poder para multiplicar alimentos, ni poder para echar fuera demonios. No, aunque todo esto hace el Señor, pero esto no es lo que da el conocimiento de su corazón, ni esto es lo que manifiesta y revela su verdadero amor, sino el poder para vencer a las tinieblas con el bien, porque las tinieblas se vencen con el bien, el mal se vence haciendo el bien, y es poder para vencer sobre el mal a través de que se hace el bien, no siendo vencido por el mal, sino venciendo con el bien al mal. Y este es su espíritu de poder, que aun cuando lo abofeteaban, aun cuando calumniaban de él, aun cuando lo injuriaban, él no respondió de esa manera, sino que entregó todo al Padre. Y aun cuando lo menospreciaban, aun cuando le hacían de todo, él todo lo entregó al Padre y no respondía, y dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, porque con ese poder del bien venció al mal. Él es ese bien, Él es ese poder, y cuando Él forma a alguien, lo forma de esta misma forma, con ese poder sobre el mal. El poder sobre el mal no tiene que ver con el mal, al revés, tiene que ver con el bien, porque si el poder sobre el mal tuviera que ver con el mal, no sería poder, sino que sería mal, porque sería vencido por ese mal. Él es espíritu de poder, Él es
espíritu de conocimiento, porque en él están ocultos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y él es ese espíritu de conocimiento. Él es el conocimiento de la verdad. El conocimiento está en él. Fuera de él no hay verdadero conocimiento. Fuera de él lo que hay es error, lo que hay es confusión, lo que hay es engaño. Fuera de él no está el verdadero conocimiento celestial que se debe de tener. Fuera de él no está el verdadero conocimiento de lo eterno que se debe de tener. Esto es el espíritu de conocimiento. Por tanto, todo conocimiento se debe de buscar de él, se debe de buscar en él, se debe de inquirir en él, se debe de recibir de él, porque él es este espíritu de conocimiento, y al quien él le transmite esto, recibe este espíritu, de modo que éste sabe todas las cosas. Y por eso es que dice que los que buscan a Jehová conocen, entienden todas las cosas, porque este espíritu se transmite cuando el hombre verdaderamente se hace uno con Dios en esa intimidad, en ese secreto, en esa búsqueda, en esa entrega de su voluntad, y se niega a sí mismo por Dios, y se niega a sí mismo para que no viva él mismo ya, sino viva Cristo en él. Y si vive Cristo, él tiene esto y entiende todas las cosas. Aun cuando entiende todas las cosas, se las pregunta a Dios, se las pregunta a su espíritu, pero realmente tiene el entendimiento de todas las cosas. Y por eso es que dice que estáis enriquecidos en todo tenéis conocimiento. ¿Por qué? Porque estas riquezas son las que él da, pero cuando el hombre se hace uno con Dios, cuando el hombre verdaderamente es uno con el Señor, y cuando el hombre es uno con el Señor, es todas estas cosas, porque él es todos estos espíritu de temor de Jehová. El hombre que está lleno de toda la plenitud de Cristo no hace nada sin temor de Dios, no blasfema, no calumnia, no murmura, no menosprecia, no hace ninguna cosa que vaya a desagradar a Dios, no peca, no adultera, no codicia, no infama, porque todo lo que hace, lo hace en el temor de Dios, no porque diga, tengo que tener temor de Dios para hacer esto, y lo voy a hacer porque necesito tener temor de Dios, porque se dice que tengo que tener temor de Dios, no, sino porque nace de su corazón, porque en su corazón el Espíritu de Cristo vive, porque dice que Él envió su Espíritu a nuestros corazones para que vivamos por Él, y por el cual clamamos Abba Padre. Y por eso es que viviendo el Espíritu Santo en toda su plenitud de nuestros corazones, nos da ese temor de Dios, nos da ese apartarnos del mal en todo tiempo. Y cuando el mal se presenta delante de nuestros ojos, o cuando somos tentados por el mal, lo vencemos con el temor de Jehová, porque dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esta es la manera de que el hombre no peque, esta es la forma de que el hombre se aparte de la injusticia, de la impiedad, del pecado y de todo tipo de impureza. Esta es la forma, con el temor de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal, pero no es algo que tomo una vez, no es algo que tomo en determinadas ocasiones, es algo que vive en mí, porque el Espíritu de Dios vive en mí. Y bien, por todo esto, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pero esto es una representación espiritual, no solamente el vino físico, sino el vino del corazón, que son las interpretaciones del corazón, que es el entendimiento del corazón para entender por sí mismo las escrituras, como dice que el profeta se embriagó con vino y el sacerdote se entonteció con sidra, y erraron en el juicio, tropezaron en el juicio, erraron en la visión, porque con sidra se entontecieron y con el vino se embriagaron, porque este es el vino del corazón, lo que deseaban entender, y conforme a lo que interpretaron, así actuaron, así pensaron, así entendieron. Pero dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, porque la llenura del Espíritu da los 7 espíritus de Dios en todo el ser del hombre. Y una cosa es tratar de hacer las cosas de una forma para agradar a Dios en determinadas ocasiones, pero otra cosa es que ya lo hago porque realmente soy lleno de su Espíritu, porque no hay forma de que haga otra cosa, porque soy libre del pecado, libre de todo lo opuesto al Espíritu de Dios y a los 7 espíritus que están delante de su trono, pero soy siervo de la justicia, esclavo de la justicia. Y por eso es que Pablo decía, cuando describía en las cartas su estado, decía Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. ¿Y qué era prisionero de Jesucristo? No porque estuviera detrás de celdas, aunque sí pasó celdas y prisiones y demás, no, pero no se refiere a eso, sino que habla en término espiritual, prisionero de Jesucristo, como cuando dice que cuando éramos
libres de la justicia, éramos esclavos del pecado, pero ahora que somos libres del pecado, somos siervos de la justicia. Siendo siervos de la justicia, somos libres del pecado, esclavos de Cristo para gloria de Él. Pero esta esclavitud es la verdadera libertad, es la que libra al hombre del pecado. Y cuando el hombre vive así, el hombre se llena de Cristo, se llena de toda la plenitud de Dios. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios para que podamos entender cuál sea la altura, la profundidad, la longitud y la anchura del amor de Dios, que excede a todo conocimiento, para que entonces hagamos todo lo que le agrada, porque cuando somos llenos de toda la plenitud de Cristo, entonces entendemos la verdad de la profundidad de su amor, la altura de su amor, la longitud de su amor, la anchura de su amor. Lo entendemos y así obramos, porque el que entiende este amor obra conforme a su amor. Pero cuando no se entiende este amor, no se puede obrar conforme a su amor, no se puede amar a Dios como realmente se necesita y se debe de amar y amerita ser amado Él. Por eso fue que Pedro lo negó en aquel momento, cuando Cristo estaba siendo allí juzgado para ser llevado a la cruz. ¿Por qué? Porque él no entendió verdaderamente su amor en ese momento y dudó, y siendo que dudó, entonces lo negó, porque no entendió realmente el verdadero amor de Dios para con él, que no importaba lo que le acontecía, que no importaba lo que le aconteciera. Entonces dudó porque no comprendió su amor. Sabía que vino para salvar al hombre, pero sin embargo no entendió en ese momento que vino para salvarlo a él, que vino para librarlo a él. No importa si vivía o si moría, vino para salvarlo a él, y no entendiéndolo, entonces lo negó en ese momento. Pero luego lo entendió, porque luego dio su vida por él, luego de que su espíritu lo llenó, luego de que fue lleno de su espíritu, luego de que vivía ahora sí para él, luego de que vivía dirigido por él en todo, porque el Señor le dijo: cuando eras joven tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Porque en ese momento era niño espiritual, pero luego ya dejó de ser niño espiritual y entonces se convirtió en un adulto espiritual, porque a través del tiempo se llenaba cada vez más del Espíritu de Cristo, y a través del tiempo crecía cada vez más. Y por eso dice: cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pero después que fui grande, dice, dejé lo que era de niño. O sea que en el principio se hacen cosas disparatadas, se hacen cosas de niños espirituales, porque no se está lleno. Ese es el motivo, porque no se está lleno del Espíritu de Jesucristo. Pero cuando el hombre se somete a la voluntad de Dios, cuando el hombre verdaderamente busca a Dios en búsqueda continua, en ayuno y oración, en ruego continuo, se aparta de los placeres de la vida, se aparta de sus propios sueños, de sus propias metas, de sus propios deseos y de sus propios pensamientos, para entregar su voluntad a Cristo y todo a Cristo, entonces el Señor lo va llenando, y éste se convierte en la imagen de Dios. Y estos 7 espíritus, que son Dios mismo, estos moran en él, y ya entonces él actúa, porque este espíritu, el Espíritu de Cristo, los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, viven en él, están en él. Lo hacen que se mueva, lo hacen que actúe desde adentro hacia afuera, no en el exterior solamente, sino desde adentro hacia afuera. Lo hacen que actúe de esta forma, porque el que actúa en el exterior, como actuaban los fariseos, no tiene el Espíritu de Jesucristo, sino actúa en el interior. Y por eso es que el Señor le dijo que limpiaran los primeros lo de dentro del vaso y del plato, para que lo demás también fuera limpio, porque lo demás es el cuerpo, para que las acciones del cuerpo verdaderamente hablaran de lo que se siente dentro en el espíritu, porque nace del corazón. Entonces se trata de esto: cuando ese espíritu, que el Espíritu de Dios me llena, de modo que ya no soy yo, y transforma mi espíritu conforme al de él, y los 7 espíritus que están delante de su trono moran en mí. Y este es el verdadero pueblo, esta es la verdadera iglesia, y este es el verdadero candelero, la iglesia del Señor, que es representada por un candelero. Y por eso es que el Señor habló del candelero y está en medio de los 7 candeleros, porque habla de 7 iglesias, pero habla de que cada candelero tiene 7 lamparillas, y habla acerca de cada una de las características de él, y todas estas características deben estar en una sola iglesia, que es la iglesia que el Señor viene a buscar.
buscar, porque viene por un pueblo, por uno solo, viene por un pueblo que está lleno de su espíritu, un pueblo que se ha negado a sí mismo para recibir ahora el espíritu de vida, porque cuando esto no es así, el hombre no actúa conforme a los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, que es el espíritu de Jesucristo, que es uno, que es Dios mismo. Cuando esto no acontece en el hombre, entonces el hombre actúa en unas cosas sí y en unas cosas no. Y en las cosas que actúa conforme a Dios, no actúa siempre. En unas más, en unas menos. Y así entonces es que es alguien que es de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Aunque en lo exterior, aunque aparentemente sí sirva a Dios, aunque aparentemente su cuerpo actúa en el servicio a Dios, pero desde el interior no es así. Porque el hombre necesita ser lleno del Espíritu de Jesucristo. Y la llenura del Espíritu de Jesucristo no consiste en gritos, ni consiste en elevar oraciones de gritería por su propia voluntad, ni a pedir, ni en consiste solamente en dejar de comer. Consiste en dejar de hacer su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, creyendo a todo lo que Él me diga y negándonos a nosotros mismos para que ahora Cristo vive en nosotros. Porque el que obra maravillas y señales, el que obra prodigios a través de nosotros y en nosotros, lo hace. ¿Por qué? Por el oír con fe o por las obras de la ley, o por las obras del hombre que dice voy a hacer esta obra, porque no se trata de la ley de Moisés, se trata de la ley de la justicia del hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que lo hace? Lo hace por el oír con fe. El oír con fe todo el tiempo, así de día como de noche, así inquiriendo en su voz en todo tiempo, en su palabra, en su corazón, buscándolo sin cesar. Esto hace que el hombre vaya escuchando cada vez más a Dios, desde poco hasta más, desde menos hasta mucho, porque el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, dice la Escritura, porque en lo poco es infiel, también en lo más será infiel, porque Dios le da una palabra por pequeña que sea. No cree que fue Dios, cree que fue su imaginación, cree que se está volviendo loco, cree que fue algo que escuchó por allá. Este no será fiel en lo más, este no podrá ser lleno del Espíritu de Dios, porque no podrá escucharlo para hacer sus órdenes. El Espíritu de Dios son 7 espíritus, que es uno solo, porque no son 7 personas, es uno solo, pero dice que hay 7 espíritus delante de su trono. Y dice que Juan envía saludos, Juan envía paz de Dios el Padre y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. O sea, que es uno solo, porque este es el Espíritu de Dios, y como dice en la profecía de Isaías, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y allí describe los espíritus del Señor. Pero en el primero que se describe en Isaías, no se describen los 3 como el Señor me lo declaró, pero así me lo declaró y me lo desglosó con toda claridad. Espíritu de verdad, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Este es Dios. Y el que está lleno de Dios está lleno de esto y actúa conforme al Espíritu de Dios en todos estos atributos gloriosos que reúnen toda la justicia de Dios allí. Gloria a Dios.